Buenas, vamos a chequear el tema del 1.4 que es conversiones de unidades métricas, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? De qué va a tratar eso, ¿no? Primero, la introducción, ¿no? En ocasiones es necesario conveniente convertir la cantidad de una unidad que tiene un prefijo métrico a otra. Centrémonos en esta parte ahorita, en la parte que dice cambiar, convertir, digo, un prefijo métrico a otra. Si recordamos de los capítulos anteriores, ¿qué es lo que nosotros llamamos lo que un prefijo métrico? ¿Verdad? Si es que recordamos serían esto, ¿no? Este tipo de símbolos, ¿verdad? Y estos prefijos métricos, ¿qué es lo que representaban? Una potencia, ¿no? Una potencia de 10. Entonces, se dice que este cambio, convertir, o sea, una cantidad de alguna magnitud física, por ejemplo, de corriente eléctrica, a veces se nos es útil cambiar este prefijo métrico por otro prefijo métrico. La cantidad, o sea, tal cual va a ser la misma, solamente que va a ser expresada con otro prefijo métrico, tal cual, o sea, va a valer lo mismo, va a ser igual. Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Pues aquí nos va diciendo que se va a hacer recorriendo el punto decimal, ya sabemos lo que es el punto decimal, del número una cantidad apropiada de lugares hacia la izquierda o hacia la derecha. Y para esto hay una regla que más adelante se verá, ¿no? Es la introducción. Entonces, los logros aquí serían convertir una unidad con un prefijo métrico a otra, convertir entre esos prefijos métricos y estos otros prefijos métricos, ¿no? Entonces, veamos lo que son las reglas básicas para realizar esta conversión de un prefijo métrico a otro. Primera regla, cuando se convierte una unidad grande en otra más pequeña, ¿a qué se refiere en una unidad grande? Si el prefijo métrico se va a convertir, digo, de un prefijo métrico grande a otro prefijo métrico más pequeño. Entonces, en ese caso, el punto decimal se va a mover hacia la derecha. Lo veremos en un momento. Si el prefijo métrico se convierte de un prefijo métrico pequeño a otro más grande, el punto se moverá hacia la izquierda. Luego, en la regla 3 es que para saber qué cantidad de lugares vamos a mover el punto decimal, nosotros vamos a tener que saber la diferencia entre la potencia del prefijo, digo, el exponente del prefijo métrico grande al pequeño. ¿Ok? Entonces, todo esto lo vamos a ver de manera más clara a continuación, con los ejemplos, ¿no? Aquí se tiene. Por ejemplo, se quiere convertir miliamperios, expresado así, a microamperios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primera regla. Uno. ¿Qué es esto? ¿Se quiere convertir de una unidad, de un prefijo métrico grande a uno más pequeño o de uno pequeño a uno más grande? ¿Quién es más grande acá? ¿Miliamperios o microamperios? Sería microamperios el más grande, ¿no? Y el más pequeño, digo miliamperios y el otro sería microamperios, ¿no? Claro, ¿no? Entonces lo ubicamos, ¿no? Aquí podemos escribir lo siguiente: microamperios se quiere convertir digo, miliamperios se quiere convertir a microamperios. Entonces, según la regla, en este caso se correspondería que el punto decimal se mueva hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, lo siguiente es cumplir con lo que es el punto 3, ¿no? Bueno, el punto 2, o sea, si ya se salió, ¿no? Fue el caso uno, ¿no? El paso uno. Vamos al punto 3, calcular, o sea, el número de lugares que debemos mover el punto decimal. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, miren, aquí vienes aquí. mm, ok, entonces, disculpen por el corte. Entonces, aquí, por ejemplo, miliamperios se representa como 10 a la menos 3, ¿no? Y micro como 10 a la menos 6. ¿Cuál es la diferencia entre los exponentes de estos dos? Sería simplemente, bueno, no es necesario hacer esta resta, simplemente es necesario saber que la diferencia, bueno, entre unidades aquí es 3 nada más. Es 3, ¿ok? O sea, como 3 como un valor absoluto, ¿ok? Entonces, ese número 3 que hay de diferencia entre esos exponentes como valor absoluto,
va a ser la cantidad de lugares que se va a mover el punto decimal. Entonces, ¿a qué dirección se va a mover? Hacia la derecha. ¿En qué sentido? Hacia la derecha, ¿no? Entonces, si tenemos acá ya un caso, ¿no? Por ejemplo, miliamperios a microamperios, lo mismo, ¿no? Se quiere mover de una cantidad grande, de un prefijo grande, a un prefijo más pequeño. Entonces, el punto decimal, este punto decimal de acá, se va a mover hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lugares? Como sabemos, como esto es el caso que vimos acá arriba, sabemos que se va a mover tres lugares. Tres lugares. Entonces, veamos. De frente podemos nosotros ir a escribir hacia de frente miliamperios, ¿no? Ya, pero lo que nos importa es saber, o sea, cómo va a quedar el número que lo acompaña, ¿no? Entonces, si era tres lugares hacia la derecha, aquí tenemos el 0.15, ¿no? Entonces, movamos 1, 2, 3 hacia la derecha y aquí se completa con 0 y aquí se pone el punto decimal. ¿Cuánto quedaría esto? De frente aquí lo ponemos, sería 150. De manera rápida, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, convertir un miliamperio en microamperes. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Sabiendo, a ver, se quiere convertir de micro, digo de mili, disculpen, a microamperes. Entonces, como se quiere mover de un prefijo grande a uno más pequeño, se va a mover hacia la derecha el punto decimal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los exponentes? Pues sería 6 3, ¿verdad? 3, ¿verdad? Disculpen. Entonces, ese 3 representaría la cantidad de lugares que se va a mover. Entonces, si tenemos aquí 1, entonces el punto decimal está acá, hacia la derecha. 1, 2, 3. Y aquí va el punto decimal. Y aquí se rellena con 0, 0, 0. ¿No? Y aquí quedaría que el micro amperes, ¿no? Entonces, ¿cómo se representaría esto? 1000 microamperes. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, con microvolts, se quiere mover bueno, con la magnitud de voltaje, ¿no? Se quiere mover de lo que son microvolts a milivolts. Entonces se quiere pasar de un prefijo pequeño a un prefijo más grande. Por lo tanto, se va a mover hacia la izquierda. Se va a mover hacia la izquierda del punto decimal. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, los exponentes de acá, como se dijo, es 3, ¿no? 3. Entonces se van a mover tres lugares, pero en este caso el sentido en el que se van a mover es hacia la izquierda, ¿no? Sabiendo que nosotros el punto lo tenemos ahí. Contemos. 1, 2, 3. Aquí se pondría el punto. Entonces se escribe milivoltios, ¿ya? Y 4.5. Quedando así. Ahora, por ejemplo, el de acá. Es el mismo caso de acá arriba. Se sabe que se van a mover tres lugares y va a ser hacia la izquierda. Entonces, sabiendo que el punto decimal está acá, vamos. 1, 2, 3. 1, 1 milivoltio. 1 milivoltio, ¿no? Así quedaría. Ahora se quiere mover de lo que es nanoamperes a microamperes. Entonces desde un prefijo más pequeño a otro más grande, ¿no? Entonces se va a mover hacia la izquierda. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto es la diferencia entre estos? Es 2. Entonces se van a mover 3 lugares hacia la izquierda. El punto decimal está acá. 1, 2, 3. ¿Cuánto quedaría? 5 microamperes. 5 microamperes. Aquí, por ejemplo, es el mismo caso, nanoamperes a microamperes. Entonces sabe que se van a mover tres lugares hacia la izquierda. El punto decimal está acá. Mueve 1, disculpe, 1, 2, 3. El punto va acá. Quedaría como 0,
0.893 microamperes, ¿no? Eso sería. Siguiendo con la parte de acá, por ejemplo, ahora se quiere mover, o sea, de la unidad de la capacitancia, ¿no? De faradios. Entonces, de pico, que está representado por 10 a la menos 12, y micro, se quiere mover 10 a la menos 6. Se quiere mover de una unidad más pequeña a una más grande. ¿Ok? Entonces, en este caso también va a ser hacia la izquierda. Pero en este caso, ¿cuánto es la diferencia entre estos exponentes? Es 6, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que ahora van a ser 6 lugares, ya no 3 como los ejemplos de arriba. 6 lugares el punto decimal hacia la izquierda. El punto decimal está acá. Entonces movamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí se completa con un 0. Aquí se pone el punto decimal. ¿Cómo quedaría? Justamente así. 0.047 microfaradios, porque ahí se ha convertido, ¿no? Vamos acá. Ahora, igual, el mismo caso. Se saben que van a ser 6 lugares y es a la izquierda. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto decimal acá. 0, ¿no? ¿Cómo quedaría esto? 0.01 micro. Disculpen, no es este. Microfaradios. ¿Ok? Microfaradios. Así quedaría. Ahora en el ejemplo de acá. Micro está representado por 10 a la menos 6. Pico a 10 a la menos 12, ¿no? Entonces se quiere mover de una unidad grande a una más pequeña. Por lo tanto, el movimiento del punto decimal es hacia la derecha. Y los exponentes, ¿cuál es la diferencia? En este caso es 6, ¿verdad? Entonces son 6 lugares que se va a mover hacia la derecha. Sabiendo que el punto decimal está acá, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se agrega un 0 y aquí está el punto decimal. Entonces, ¿cuánto sería? 220 picofaradios, como lo que hay acá. Ahora, en este caso, de microfaradios a picofaradios, ¿no? Se vendría a ser el mismo caso, se mueven 6 lugares hacia la derecha. Entonces, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá se llenaría con un 0, con otro 0, y aquí se pone el punto decimal. ¿Cómo quedaría esto? 2200 pico faradios. Listo. Ahora veamos. Convierta 1800 kiloohms a megaohms, ¿no? Entonces, 10 al cubo, 10 a la sexta, de una unidad pequeña a una más grande. Entonces, sería hacia la izquierda. De aquí, la diferencia cuánto es 3, ¿no? Entonces van a ser 3 lugares hacia la izquierda. El punto decimal está acá. 1, 2, 3. 1.8 megaohms, ¿no? Este sería el mismo caso. Serían 3 lugares hacia la izquierda. Entonces sería 1, 2, 3. 0, 0, punto decimal, ¿ya? Entonces quedaría 0.0022 mega ohms, ¿no? Ahora, vamos a entrar a lo que es un poco de operaciones con esto, ¿no? A ver, cuando se suman o se restan cantidades con diferentes prefijos métricos, se convierte una de las cantidades al prefijo métrico que la otra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener dos cantidades, cada una expresadas con un prefijo métrico distinto. Y si queremos nosotros operar esto, tenemos que convertir que uno, o sea, que ambos compartan el mismo prefijo métrico. Es decir, que tendremos que cambiar a uno o al otro su prefijo métrico para que coincida con el del otro. Entonces,
tenemos aquí el caso, 15 miliamperios, 8000 microamperios. Como dice, exprese la suma en miliamperes, incluso, ¿no? Entonces, si nos piden miliamperes, vamos a preferir cambiar este, ¿no? A miliamperes, ¿no? Entonces tendríamos que hacer, mira, estamos haciendo microamperios a ¿cuánto? A miliamperes. Entonces sería 10 a la menos 6, 10 a la menos 3. Se querría cambiar de una unidad pequeña a una más grande, ¿verdad? De una unidad pequeña a una unidad más grande. Por lo tanto, se va a mover a lo que es a la izquierda, ¿no? Izquierda, ¿ok? Pero ¿cuántos lugares? 3. Entonces, veamos, 8000 está acá, su punto decimal está ahí. Entonces, 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3. ¿Cuánto quedaría? 8 miliamperios, ¿no? Entonces, si ahora nos piden sumar 15 miliamperes y esto ya lo convertimos a miliamperes, que sería 8 miliamperes, ya solamente sería cuestión de sumar los números, ¿no? Como se ve acá, sería cuestión solamente de 15 más 8, sería 23 miliamperios, ¿no? Eso quedaría así. Ahora, por ejemplo, tenemos el siguiente caso. Sume esta cantidad con esta otra cantidad. Exprese la suma en miliamperes. Sería el mismo caso de acá arriba, ¿no? Entonces no preferimos nosotros mover aquí el punto decimal, ¿no? Ya sabemos cuánto, 3 y hacia la izquierda. Entonces vamos. 1, 2, 3. El punto decimal se queda acá. Esto se quedaría como 10 miliamperes. Entonces sumar 2873 miliamperes más 10 miliamperes, ¿cuánto sería? Sería 2883 miliamperes, ¿no? Ahora vamos a resolver uno de estos ejercicios para dejar el resto para ustedes. Por ejemplo, vamos a dejar eh, vamos a hacer el siguiente ejercicio, el de acá, ya, aleatoriamente. Ya, entonces tenemos que nos piden convertir de megavoltios a kilovoltios. Nos piden convertir de una unidad, lo que es más grande, ¿cuánto sería? 10 a la sexta y 10 al cubo, ¿no? Entonces es de una unidad más grande hacia una unidad más pequeña, ¿no? Entonces se debería mover esto a la derecha, el punto decimal, hacia la derecha. ¿Cuánto? 3 lugares. Entonces, teniendo acá el punto decimal, movemos 3 puntos, 3 lugares. 1, 2, 3. Aquí se completa con 0, aquí se pone el punto decimal. ¿Cómo quedaría esto? 10 y ¿cuánto? Kilovoltios. Listo. Eso sería el ejercicio y el resto quedaría de estos tres para ustedes, ¿no? Ahora, aquí se acaba lo que es el primer capítulo y ya estos ejercicios se también tratará de desarrollar, pero se, se intentará ya seguir con lo que es el siguiente capítulo, ¿no? Voltaje, corriente y resistencia. Y esto ha sido todo por el capítulo que es cantidades y unidades, ¿no? Los objetivos, bueno, como se vio, fue estudiar lo que es el sistema internacional, saber lo que es la notación científica, la notación de ingeniería, los prefijos métricos y algunas operaciones de cambio, digo, cambiar de prefijos métricos a otros y también sumar, ¿no? Cómo sumar números con distintos prefijos métricos, ¿no? Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.